Bueno, vamos a insistir un poco en el tema de la perspectiva aérea o atmosférica, en cómo representamos la profundidad o el espacio, valiéndonos más bien del color y del contraste, y no tanto del dibujo. En esencia, lo que quiere decir es que lo que está lejos se va apareciendo, se va fundiendo con el cielo, y según nos acercamos, las cosas van tomando más color y más contraste. Vamos a hacer en este ejercicio, que va a ser un poco improvisado, aunque la idea pues ya la tengo un poco en la cabeza. Van a hacer una serie de árboles en distintos términos. Términos me refiero a que voy a dividir el espacio en varias partes. Os voy a contar un poco el material que utilizo yo. En este caso estoy usando papel de Van Gogh de Talens. Es un papel de 300 gramos que no tiene algodón, es 100% celulosa. Es un papel que, como no tiene algodón, pues absorbe poco agua, pero tiene otras virtudes, que es que, por ejemplo, se puede corregir alguna cosa, se pueden hacer lavados, o cuando hacemos raspados con la espátula, funciona mucho mejor, porque al no penetrar la pintura se retira mejor. Al chupar poco agua, el color se suele quedar más tiempo en la superficie del papel y se puede remover, por ejemplo, para los cielos, pues viene bien. Vamos a usar, voy a enseñaros una serie de pinceles que yo uso, o podéis utilizar vosotros cuando hagáis sobre todo vegetación. Bueno, los brochas o paletillas de pelo sintético, pinceles de pelo sintético, y luego para hacer árboles viene bien tener esto. Estos pinceles de tipo abanico, aunque no son para este fin, vienen muy bien luego si procede, a lo mejor los utilizamos. Para hacer vegetación, porque te salen el trazo o la mancha diferente que usando un pincel de estos. También se pueden utilizar pinceles normales de cerda, de estos bastos, estropeándolos. Luego hacemos una prueba si queréis. Le recortáis un poco con una tijera, es así, vais cortando algún pelo y lo espeluciéis todo lo que podáis, y con esto podéis hacer manchas que sugieren árboles y no os quedan tan repetidas como si usarais siempre el mismo pincel o broche. Luego hacemos una prueba con todo esto. Bueno, vamos a ir echando los colores. Primero azul, celeste, azul ultramar, vermellón, carmín, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo, amarillo, y yo uso verde vejiga, puede ser verde esmeralda. Si usáis verde esmeralda, lo acompañáis incluso aquí mismo, echáis un poco de sombra tostada
para ir manchándolo, porque el verde esmeralda es muy fuerte. Antes de empezar el cuadro vamos a hacer alguna prueba con estos pinceles para que veáis cómo funciona. Bueno, voy a hacer aquí un cielo corriendo, un poco de azul. Una montaña ahí. Aquí va roja. Bueno, esto es una prueba nada más para que veáis cómo se pueden usar estos pinceles. A ver, voy a usar, por ejemplo, para hacer aquí la vegetación está de lejos, como unos setos o árboles a lo lejos, azul. Como está lejos tiene que llevar bastante el color del cielo. Rojo. Vamos a marcar ahí un poco. La propia forma del pincel os impide hacer manchas muy, digamos, amaneradas. El pincel mismo te lo hace como irregular, digamos. Vamos a hacer aquí un seto, así.
y aquí otro, sí. Un árbol, así, este más grande, mira. ¿Veis qué manchas salen? Distintas. Yo creo que vale así. Aquí, que está más cerca, vamos a hacerlos un poco más grandes, con más color y más grandes. Así. Aquí. Un poco de rojo, como el cielo lleva mucho rojo, vamos a poner que la luz viene como desde la izquierda. ¿Veis como el pincel le da como una textura como de árbol ya, como irregular? Un poco de azul para oscurecer por abajo, aquí más azul, eso, un poco de rojo, aquí vamos a hacer otro arbolito más rojo. Este voy a hacerlo más como si fuera, yo que sé, un ciprés, un abeto, por ejemplo, así más alargado, que no sean todos iguales. Y aquí voy a hacer alguna ramita. Voy a usar el pincel de filetear. Es un pincel que son 3 o 4 pelos muy largos, vale muy bien para hacer, pues esos, ramas o troncos. Un poco de marrón, azul. Vamos a hacer aquí un par de ramitas. Así. Si usas la pica sale delgadito y si lo aprietas sale un poco más gordo. Así. Incluso puedes hacer como palos, poste. Y aquí uno un poco más grande. Voy a darle un poco más de oscuro por aquí, con el mismo pincel. Azul y rojo. Aquí voy a hacer uno como más esponjoso, con menos hojas y azulado, como si fueran 4 hojas, así, para que no sean todos los árboles iguales. Un poco de rojo, eso, como más transparente. Y aquí, mira, ¿ves? Y ahora voy a hacer aquí uno más grande, uno o dos más grandes, y entonces voy a cambiar de pincel y voy a usar este mucho más grande. Primero voy a darle un tono claro, amarillo, voy a hacerlo a partir de aquí. Lo movéis, vais usando varias caras y frotáis. Voy a coger un poco de rojo, que el cielo es muy rojo. Así.
voy a probar ahora con este, que es distinto, para que lo veáis. A ver, voy a coger rojo. Estos hay que estropearlos un poco. Más rojo. Voy a marcar oscuro lo de abajo, bien oscuro. Pues moviendo pincel. Bueno, ahora conviene secarlo. Voy a darle un poco más de oscuro ahí. Con la brocha normal. Quiero darle bien oscuro. Debajo de los árboles. Aquí. Poca agua y mucho color. Así. Ahora voy a hacer un par de ramas. Y aquí. Y un palo. Ahora. Con la espátula sacamos un poco de luz por la izquierda del tronco. Así. Eso es. El palo. Y aquí voy a hacer otra, como ramas claritas. Bueno, pues no quedó tan mal esto, porque solo fuera una prueba. No está mal.
Vamos a secarlo. Lo firmo. Y listo.